y este es EM News, y hoy hablaremos un poco sobre la problemática de la Edad Media. El comienzo de esta se sitúa convencionalmente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492, con el descubrimiento de América. Algunos consideran que el 1453, con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la intervención de la imprenta, Biblia de Gutenberg, y con el fin de la Guerra de los 100 años. La Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y lo que es la unidad. La diversidad fue el nacimiento de las incipientes naciones, la unidad, o una determinada unidad, en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que, señaló, el nacimiento de una sociedad laica. Todo esto significa que la Edad Media fue el periodo en el que apareció y se construyó Europa. Vamos contigo, Ana Cristina, para hablar un poco sobre el efecto que hubo en la invasión bárbara. Muchas gracias. La culminación a finales del siglo V de una serie de procesos de larga duración, entre ellos la grave disociación económica y las invasiones y asentamientos de los pueblos germanos en el Imperio Romano, hizo cambiar la faz de Europa. Durante los siguientes 300 años, Europa Occidental mantuvo una cultura primitiva, aunque instalada sobre la compleja y elaborada cultura del Imperio Romano, que nunca llegó a apoderarse u olvidarse por completo. Posiblemente también influyeran factores climáticos para la sucesión de malas cosechas y epidemias. Y, de un modo mucho más evidente, las primeras invasiones germánicas y sublevaciones campesinas en un periodo en que suceden mucho más breves y trágicos mandatos imperiales. Y aquí conmigo se encuentra la historiadora Adriana Vergés, que nos va a dar más detalles sobre la Edad Media. Te agradezco, Ana Cristina, y en efecto tengo que decir, complementando lo que antes habías mencionado, que en la época al menos hay grandes dificultades, como por ejemplo, las reformas consiguen mantener el edificio institucional romano, aunque no intensifican la ruralización, sobre todo en Occidente, que queda desvinculado completamente de la participación de Oriente. Otro cambio decisivo fue la implantación del cristianismo como nueva religión por el edicto tesalónica de Teodosio I el Grande, precedido antes por el edicto de Milán, con el que Constantino I el Grande recompensó hasta entonces soberbios por providencialista ayuda en la batalla Puente Milvio. Durante este periodo no existió realmente como una maquinaria de gobiernos unitaria en las distintas entidades políticas del país, aunque la poco sólida confederación de tribus permitió la formación de reinos. El desarrollo político y económico era fundamentalmente de comercio. Regular desapareció casi por completo, aunque la economía monetaria jamás dejó de existir, de forma absoluta, ¿no? En la culminación de un proceso iniciado durante el Imperio Romano, los campesinos empezaron a ligarse más a la tierra y a depender de los grandes propietarios para obtener su protección y una rudimentaria administración de justicia, en lo que ya empezó a culminar el germen del régimen señorial. Los principales vínculos entre la aristocracia guerrera fueron los lazos que antes precedidos, empezaron a surgir las relaciones feudales. Se ha considerado que estos vínculos tienen su origen en la antigua relación romana entre patrón y cliente y en la institución germánica denominada comitatus. Todos estos sistemas de relación impidieron que se produjera una consolidación política efectiva. Gracias. Ahora volvemos contigo, Geno. Este fue solamente el inicio de lo que demostró ser un fuerte cambio tanto económico, político como social en la Edad Media. Sin embargo, también estuvo caracterizado por una participación fuerte por parte de la Iglesia. Y para eso nos visita la distinguida doctora Ileana Rebolledo, profesora de Derecho Canónico en Yale y especialista en el mismo. Buenos días, doctora. Buenos días. Agradezco tu invitación y estoy encantada de estar aquí con ustedes. En efecto, la única institución europea con carácter universal fue la Iglesia, pero incluso en ella se había producido una fragmentación de la autoridad. Todo el poder en el seno de la jerarquía eclesiástica estaba en manos de los obispos de cada región. El Papa tenía una cierta permanencia basada en el hecho del sucesor de San Pedro, primer obispo de Roma a quien Cristo le había otorgado la máxima autoridad eclesiástica.
No obstante, la elaborada maquinaria del gobierno eclesiástico y la idea de una iglesia encabezada por el Papa no se desarrollarían hasta pasados 500 años. La iglesia se veía a sí misma como una comunidad espiritual de creyentes cristianos, exiliados del reino de Dios, que aguardaban en un mundo hostil la idea de la salvación. Los miembros más destacados de esta comunidad se hallaban en los monasterios, diseminados por toda Europa y alejados de la jerarquía eclesiástica. En el seno de la iglesia hubo tendencias que aspiraban a unificar los rituales, el calendario y las reglas monásticas, opuestas a la desintegración y el desarrollo local. Al lado de estas medidas administrativas se conservaba la tradición cultural del Imperio Romano. En el siglo IX, la llegada al poder de la dinastía carolingia supuso el inicio de una nueva unidad europea basada en el legado romano, puesto que el poder político del emperador Carlos Magno dependió de reformas administrativas en las que utilizó materiales, métodos y objetivos del extinto mundo romano. Gracias, doctora. No, de qué, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Al regreso, en EM News, ¿cómo terminó la vida cultural en la Edad Media? ¿En qué se diferenció la Baja Edad Media de la Alta? Quédense con nosotros. De regreso en el estudio. Hacia mediados del siglo IX, Europa se encontraba en un periodo de evolución desconocido hasta ese momento. La época de las grandes invasiones había llegado a su fin, y el continente europeo experimentaba el crecimiento dinámico de una población ya asentada. Renacieron la vida urbana, el comercio regular a gran escala, y se desarrolló una sociedad y cultura que fueron complejas, dinámicas e innovadoras. Este periodo se ha convertido en el centro de atención de la moderna investigación, y se le ha dado en llamar el Renacimiento del siglo XII. Andrea Garza nos tiene más información. Gracias, Genoveva. La actividad cultural durante los inicios de la Edad Media consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado, y se copiaron y comentaron las obras de los autores clásicos. Se escribieron obras enciclopédicas como las etimologías de San Isidoro de Sevilla, en las que su autor pretendía compilar todo el conocimiento de la humanidad. En el centro de cualquier actividad docta estaba la Biblia. Todo aprendizaje secular llegó a ser considerado como una mera preparación para la comprensión del libro sagrado. Esta primera etapa de la Edad Media se cierra en el siglo X con las segundas migraciones germánicas e invasiones protagonizadas por los vikingos procedentes del norte y por los magiares de las estepas asiáticas, y la debilidad de todas las fuerzas integradoras y de expansión europeas al desintegrarse el imperio carolingio. La violencia y dislocamiento que sufrió la Europa motivaron las tierras que se quedaran sin cultivar, la población disminuyera y los monasterios se convirtieran en los únicos baluartes de la civilización. Mi compañera Montserrat Valdés nos tiene más información relevante sobre el caso. Buenas tardes, Montserrat. Gracias, Andrea. Bueno, pues durante la Edad Media, la Iglesia Católica se organizaba en torno a una estructura jerárquica, como el Papa como cúspide. Los miembros de las nuevas órdenes monásticas, como los cistercienses, destacaron zonas pantanosas y limpiaron bosques. Otras, como los franciscanos, entregaron voluntariamente a la pobreza. Pronto empezaron a participar en la renacida vida urbana. La iglesia ya no se vería más como una ciudad espiritual, en el exilio terrenal, sino como en el centro de la existencia. De esta manera, si la Alta Edad Media estuvo caracterizada por la consecución de la unidad institucional y una síntesis intelectual de la Baja Edad Media, estuvo marcada por los conflictos y la disolución de dicha unidad. Fue entonces cuando empezó a surgir el sentimiento nacional y la lucha contra la hegemonía entre la Iglesia y el Estado. Esto se convirtió en un rasgo permanente en la historia de Europa durante algunos siglos posteriores. Pueblos y ciudades continuaron creciendo en tamaño y prosperidad. Comenzaron la lucha por la autonomía política. Este conflicto urbano se convirtió además en la lucha interna en los diversos grupos sociales y que quisieron imponer sus respectivos intereses. Para ED News, Andrea Garza Y Montserrat Valdés, regresamos contigo, Geno. Les agradezco, Andrea y Montserrat. Con esto concluimos las noticias de hoy, pero mañana a las 10 de la noche en exclusiva presentaremos un video con un fragmento de una entrevista al Papa Bonifacio VIII y lo más importante, sobre el viaje de Cristóbal Colón y los logros de Carlomagno. Esto fue ED News.
me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights, feel it under your skin. Now try, keep it tight, cause it's pulling you in. Get up, you can't stop, cause